tardes, Padre. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, Padre. Bienvenidos. Gracias, Padre. Buenas tardes. Bueno, aquí están todos tempraneros, miren, muy bien. Gracias, Padre. Hola, Padre, buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Gracias, Padre. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Ya son 50. Gracias. Vamos a empezar, porque ya son 50 los que están ahorita, se van conectando poco a poco los que faltan. Vamos a empezar con nuestra oración. Vamos a seguir los capítulos de la subida al monte Sinaí de Canta la Mesa. El capítulo que toca hoy tiene como título una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y acuérdense que el libro es precisamente un encuentro con Dios. Cómo ver a Dios, cómo sentir a Dios, cómo experimentar de cerca a Dios. Les leo un pedacito antes de hacer la oración. Dice, en general, se exhorta a la gente a huir del pecado por motivos negativos, porque degrada a la criatura, porque conduce a la muerte y a la perdición. Descuidamos el motivo más fuerte, que es positivo. Quien abandona el pecado encuentra a Dios. Encuentra lo que buscaba inútilmente en el pecado. Fue pensar en el pan en abundancia que había en la casa paterna, lo que hizo que el hijo pródigo decidiera abandonar las bellotas de los cerdos, no su sabor amargo. Tal vez se obtendría más de la corrupta sociedad de hoy hablándole del Dios vivo, haciéndolo brillar en toda su belleza ante su mirada, suscitando la nostalgia de él y no echándole en cara los pecados a la gente. Y luego dice, a la pregunta, ¿quién subirá al monte de Yahvé? El salmista responde, el de manos limpias y puro corazón. Salmo 24, versos 3 y siguientes. Jesús condensa toda la enseñanza de la Biblia sobre este tema en una sola frase. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, la pureza del alma nos va a llevar siempre a Dios. Y vamos a rezar precisamente con el Salmo 51 que pone aquí, Canta la Mesa. Salmo 51, que es el miserere, que en latín significa ten compasión de mí, Señor. Vamos a tomar algunos versos y con ese rezamos. Ten piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa. Herí mi pecado, purifícame. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Exulten los huesos quebrantados. Retira tu faz de mis pecados. Borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Un espíritu firme dentro de mí renueva. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme la alegría de tu salvación. Y en espíritu generoso, afiánzame. Enseñaré a los rebeldes tus caminos, y los pecadores volverán a ti. Así sea. Vean ustedes cómo el acento, el comentarista Rainiero
ante la mesa, no lo pone nada más en el hecho de que Dios nos perdone y ya, no, porque es condición en las bienaventuranzas para ver a Dios. Y nosotros que somos estudiosos de la palabra de Dios, que andamos buscando su rostro, que andamos tratando de acercarnos a Él, una de las condiciones es: crea en mí, Señor, un corazón puro. ¿Ya? Alejarnos de las criaturas, como decía Tomás, y acercarnos cada día más a Dios. Muy bien, con eso iniciamos este día. Bien, estábamos hablando del capítulo 3 de la segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 1, siguientes, hasta el 4, 6. Vamos a hacer esto. Les voy a dar los ingredientes para que ustedes hagan el platillo, porque ya es hora de que también ustedes vayan desarrollando la forma de trabajar. Recuerden lo que les he dicho, que en este comentario que tienen ustedes ahí, presenté todas las cartas de Pablo, di todas las contextualidades, etcétera, pero elegí solo algunos trozos, los más importantes de cada carta, porque si tuviera yo que hacer el exégesis de todas las cartas, de todos los capítulos, pues ni con 1500 páginas me alcanzaría. Entonces se trata no de darles el pescado, sino de enseñarles a pescar. Y vamos a hacerlo con este trocito que es muy sencillo. Les voy a dar, si quieren apuntar, los puntos desde los cuales van a ir tejiendo su tela ustedes mismos. Voy a dar el recetario, ustedes hacen el platillo. ¿De acuerdo? Entonces, primero, los ubico. Número 1. Recuerden que las cartas de Pablo son circunstanciales. Responden a una problemática concreta. Número 1, entonces. El quinto, después de que se apagaron las situaciones aquellas en torno a Apolo, en ese ínterin llegaron unas personas, no sabemos si de Antioquía o de Jerusalén, con cartas credenciales, lógicamente firmadas por las autoridades de las dos iglesias, o de alguna de las dos iglesias. Ciertamente los que van a hacer esa misma llegada, que se van a entrometer en las comunidades paulinas, en Galacia, van a ser de Jerusalén. Aquí no sabemos si vienen de Antioquía, que es otra de las iglesias importantes, la segunda, o vienen de Jerusalén, pero traen cartas credenciales. Número 1. Número 2. Pablo suele aprovechar todos los temas para poder hacer su propia teología. Por lo tanto, número 2, dice, estos que llegaron traían cartas credenciales. Yo no necesito ninguna carta credencial. La carta sois vosotros, porque yo escribí mi carta en el corazón de cada uno de ustedes. Es el número 2, para que hagan ustedes su propio platillo. Número 3. Entonces, todos estos capítulos que van del 2 al 7 van a hablar de la bondad del ministerio, de la importancia del ministerio evangelizador. Pero como una especie de respuesta a la situación que hay en Corinto. Es decir, Pablo va a exaltar la grandeza del ministerio en contraposición de los que andan predicando otras cosas diferentes a las que él predicó. Número 4.
¿Qué andan predicando? El otro día, una de ustedes, yo, lo que está en la página 115, en el segundo párrafo, los textos sacados del Antiguo Testamento, Éxodo 24, 12, 31, 8 y 34, 1. Están ahí, no necesitas, nada más que pon la página 115, párrafo segundo, textos del Antiguo Testamento. Porque Pablo va a hacer una exégesis alegórica. ¿Qué quiero decir alegórica? Que va a tratar de ir desmontando los textos y aplicándolos a la situación que está viviendo la comunidad. De acuerdo a las creencias del tiempo, de cómo se interpretaban los textos en ese tiempo. Y por allí voy a marcar también alguna disquisición muy personal de Pablo. Número 5. ¿Sobre qué se recargan estos textos que va a explicar Pablo? Porque eso es hacer el exégesis, explicarlos. Sobre el concepto de santidad. Si alguno de ustedes fue a misa el domingo o participó pues con el Face, hablé de la santidad. Entonces ahora va a escuchar cosas parecidas. La santidad en la mente del judío es antes que nada la trascendencia divina. Dios está más allá de nosotros. Dios es espíritu puro. Nosotros somos semejantes a Él, porque nos crió a imagen y semejanza suya en cuanto a la capacidad de pensar y de amar. Pero nosotros, como dice Pablo, estamos dentro de unos recipientes de barro. Nuestro cuerpo es material. Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu puro. Dios es la suma verdad. Dios es la armonía perfecta. Y Dios es el amor total. Esa es la santidad divina. Y para los judíos, más primitivos que nosotros, o anteriores a Cristo, decían que Dios estaba tan lejos de ellos que lo veían con tanto respeto. Para poder escribir su nombre, ya lo dije la otra vez, tenían que lavarse las manos varias veces para poder poner las 4 letras. Y no lo pronunciaban, generalmente decían Adonai, es decir, el Señor, o el poderoso, pero no pronunciaban el nombre de Yahvé. Esa idea de la trascendencia de la santidad divina. Y acuérdense del capítulo 19 del Éxodo, donde hay una teofanía, una aparición de Dios entre relámpagos, truenos y humo, para marcar el poder trascendente de Dios. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esos textos para poder desde allí entender lo que va a hacer Pablo con estos versos que van del 3.1, ya dije, al 4.6. También hay que tener en cuenta número 6, creo que va 5, número 6. Hay que tener en cuenta a los profetas Jeremías y Ezequiel, que están ahí también citados en la página 115, en el segundo párrafo, en la parte de abajo. Jeremías 31 al 34 y Ezequiel 36, 26. ¿De qué hablan estos? Están diciendo ambos, pero sobre todo Jeremías, así con más claridad, que Dios ya no quiere la alianza antigua. Y lo está diciendo en un momento difícil
587, cuando los babilonios ya están asediando la ciudad de Jerusalén para destruirla y llevarse prisioneros a los habitantes, sino que quiere una alianza nueva, porque aquella se estableció teniendo los mandamientos escritos en piedra, que no causaban ninguna motivación interior para poder acercarse a Dios. Entonces ahora Jeremías dice, el Señor va a hacer una alianza, no dice cuándo, y pondrá los mandamientos dentro del corazón, para que todo el mundo conozca a Dios y lo ame. Ya no van a ser reglas o municiones externas infructuosas, de las cuales voy a hablar más ampliamente cuando hable de Gálatas y Romanos. Y Ezequiel dice, Dios ya no quiere ese corazón de piedra que lleváis dentro, sino quiere un arrepentimiento completo, un corazón de carne, una renovación total de la vieja alianza, una alianza nueva. Entonces, sobre eso va a abordar Pablo. Y número 7, vamos a buscar en estos versos, desde el 1, 3:1, nos vamos a ir hasta el 3:15. Vamos a buscar los adjetivos o predicativos en favor de los nuevos, de los predicadores nuevos, que son superiores a los antiguos, superiores inclusive a Moisés. Porque si bien las leyes del Antiguo Testamento se entregaron en un momento de gloria, en la página 116, segundo párrafo, está la palabra doxa. Veanla ahí, doxa, en griego. Anastasio, ya pueden leerla, ¿verdad? Doxa. Esa palabra es clave. Significa opinión, pero también significa gloria. Y Pablo aquí la está tomando con el significado de gloria. ¿Qué cosa es la gloria de Dios? Allí en el párrafo 3 dice, la gloria es una manifestación luminosa con la cual Dios se da a conocer a los hombres. Está bien, pero explico más, para elementos para hacer su platillo, como dije. Cuando nosotros decimos en hebreo Kabod Yahvé, traducimos al griego doxa tuteu, o sea, la gloria de Dios. En ambas lenguas significa lo mismo. ¿Y qué cosa es la gloria de Dios? Pensada desde la cultura hebrea. Si Dios vive en el tercer cielo, en el empirio, en el cielo de fuego, la magnificencia luminosa de Dios. Por eso la luz representa a Dios. Por eso en la transfiguración también de Cristo es la luz. Se transfigura su cuerpo, pero también sus vestidos se vuelven blancos como la nieve. El vestido blanco representa lo divino, es la luz. En el encuentro de Dios con Moisés, el reflejo de la gloria divina se dio. Por eso se cubría el rostro con un velo. Con eso va a trabajar Pablo. Eso lo van a leer ustedes con calma, van a armar su exégesis, teniendo en cuenta las notas que escribí aquí para ustedes también. Pero se quitaba el velo cuando hablaba directamente con Dios. Digamos, era una forma de pensarlo, porque a Dios va a decir después el prólogo de San Juan, acuérdate, a Dios
Nadie lo ha visto jamás. De tal manera tendría una experiencia de Dios, una cercanía con Dios. Pero después la tradición, la leyenda, engrandecieron a Moisés y dijeron que había tenido, que veía a Dios, que platicaba con Dios. De tal manera que los israelitas decían, habla tú con él. Porque si nosotros hablamos con él, no sea que lo veamos y muramos. Bueno, entonces de eso se va a valer Pablo para decir que en el momento en que Dios dio los mandamientos, hubo un encuentro con Moisés que se reveló su rostro. Pero fue un momento pasajero, lo dice Pablo. En cambio, nosotros los predicadores, dice Pablo, de ellos mismos, de los de su tiempo, y eso ahorita lo vamos a aplicar a nosotros mismos, no necesitamos ponernos ningún velo. Y nosotros sí hemos llegado a tener una experiencia verdadera y absoluta, y no pasajera, sino permanente de Dios, los nuevos predicadores. Porque nosotros vamos a la gente, en la 9, estoy leyendo en la página 110, los últimos versos del tercer párrafo. En la nueva economía del espíritu, que transforma radicalmente al hombre hasta la vivencia real de las cosas celestiales, nueva economía, nueva alianza, nuestro tiempo después de Cristo, goza de una gloria superior. Él será ahora un intermediario entre Dios y los hombres, y digo intermediario porque a Moisés la carta a los Hebreos en el capítulo 3, verso 1 y siguientes le llama Mesités. Mesités quiere decir un intermediario. Nosotros somos también intermediarios entre Dios y los hombres. Cuando damos una clase cuando hablamos de Dios, pues, a nuestros discípulos, somos intermediarios entre Dios y los hombres. Y cuando le hablamos a Dios de parte de los hombres, como dice también la carta a los Hebreos, somos intermediarios entre el pueblo, acercamos al pueblo a su Dios. Acercamos a Dios a su pueblo. Tenemos esa gloria permanente. Es un privilegio. Y dice todo el texto, goza de una gloria superior. El predicador actual goza de una gloria superior, imperecedera y eterna. La gloria que tienen todos los predicadores, todos los asesores, todos los que guían grupos, que llevan la palabra de Dios, tienen esa gloria imperecedera, que nace de la justificación gratuita de los receptores, que nace, ya hablaremos, ahorita no me quiero ahondar mucho porque vamos a hablar de la palabra justificación amplísimamente después, cuando hablemos de Gálatas y Romanos. Pero nada más recuerden que es que Dios se haya fijado en ti gratuitamente, que haya purificado tus labios con un tizón encendido, como en el caso de Isaías, para que vayas y prediques su palabra. Bueno, después otra partecita de la página 117, el cubrirse el rostro, arriba, primer párrafo, significa dentro de la teología sacerdotal guardar las distancias entre la condición humana, frágil y pecadora del hombre y la santidad divina. Por eso se cubrían el rostro. Pero Pablo añade de su propia cosecha y dice, por eso el apóstol dice a sus lectores cristianos que ahora ya no hay velos que escondan la franqueza y la familiaridad de los nuevos apóstoles para hablar con Dios.
en la interpretación del texto muy particular, Moisés se cubría el rostro para que los israelitas no pusieran sus ojos en una gloria pasajera, dice Pablo. Esa es una interpretación muy paulina, muy de él. Lo demás sí pertenece a la cultura teológica del pueblo. Desde aparecer como toda la economía antigua. Y ahí viene otra palabra que deben aprenderse de memoria, la parresía. Ahí está, en ese mismo párrafo. La parresía la utiliza Pablo en Efesios 3:12 y en general se maneja dentro del Nuevo Testamento de Cristo. ¿Qué cosa es la parresía? Rema es palabra. Parresía es confianza para hablar con Dios. La diferencia entre la antigua alianza y la nueva es que mientras ellos no querían hablar con Dios porque sentían que la santidad divina estaba muy lejos, Cristo nos enseñó a dirigirnos a Dios directamente, llamándole no solamente Av, en hebreo que quiere decir padre, sino Abba en arameo, que quiere decir padre, pero también en el lenguaje coloquial papacito. Entonces, Pablo también dice que debemos dirigirnos a Dios con toda parresía, es decir, con toda, traduzcan así, con toda confianza. Se acabó el Antiguo Testamento, Recedam vetera, nova sidomia. Terminaron los tiempos viejos y empezaron los tiempos nuevos. Bien, ahí tienen ese otro número. Y por último, octavo, los hebreos, aunque siguen en sus sinagogas estudiando y celebrando las hazañas antiguas de Yahvé, siguen teniendo velados sus mentes. No piensan en la revelación y que lo acontecido antiguamente solo es preparativo y no definitivo. Y hasta ahora se han mantenido en la ilusión de su gloria pasajera. Y eso diríamos nosotros, 2000 años después de Pablo, cuando vamos a Jerusalén y vemos llenas las sinagogas, ¿qué hacen? Leer la ley, la Torá, hacer la Haftarah, es decir, la conexión con algún trocito de los profetas, alimentarse de esa palabra antigua, porque no tuvieron la oportunidad de abrirse a la alianza nueva prometida por Jeremías. Y por eso dice Pablo, hasta ahora siguen teniendo veladas sus mentes. No piensan que la revelación es gradual y que lo acontecido antiguamente solo era preparativo y no definitivo. Todo esto, ¿cómo lo van a utilizar ustedes para que hagan su propio platillo, como dije hace rato? Lean verso a verso, del 3.1 al 4.6. Van aplicando esos puntos. Me falta solamente decir una palabrita del 4.1 al 6. Estos versos, último párrafo de la 117, vuelve el autor al tema del 2.6 y 3.12, reflexionando su ministerio a la luz del Nuevo Testamento, recordando el momento importante de su llamado personal. Su vocación, Pablo la entiende desde el Evangelio como un regalo misericordioso. El hecho de que tú estés al frente de un grupo o vayas a estar al frente de una comunidad es un regalo de Dios. Los levitas no tenían vocación personal, eran hijos de sacerdotes, tenían la vocación por herencia. Todo es distinto a partir de Cristo. Hoy el llamado a predicar y a llevar la palabra de Dios y acercar personas a Dios es una persona elegida por Dios.
Yo sé que la historia de cada uno de nosotros, de ustedes y mía, son distintas. Cada quien llegó a este nivel no por sus propias fuerzas, como ustedes lo van a descubrir en la lectura, Pablo lo dice, sino porque Dios lleva la historia y porque Dios se fijó en ti y en mí para que fuéramos sus servidores. Y tenemos, por lo tanto, una vocación que procede de la gran misericordia de Dios. Después lo voy a repetir en Gálatas, pero ahorita no me meto con Gálatas para que seamos más ordenados. Y el ejercicio de este ministerio es un servicio a la verdad. No estamos casados con ningún partido político. Tenemos que mantener nuestra distancia, nuestra digna distancia de ser árbitros de la historia desde la bondad divina, señalar y corregir, pero sin compromisos partidarios, que esos se establecen sobre políticas terrenales y sobre deseos a veces no tan sanos de las personas que los alimentan. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos, somos servidores de la verdad. Y Pablo no ha tenido que recurrir a subterfugios. Romanos 6:21, Efesios 5:12. No ha tenido que adulterar nada, ni alterar conciencias de los hombres, etcétera, sino que es un servidor de la verdad. Bien, los versos estos últimos, si los apóstoles, primero digo otra frasecita arriba, el contenido del evangelio es luz. Estoy en los versos 3-4, del 4-3-4. El evangelio es luz, es una proyección luminosa de la gloria de Cristo. Vamos a encontrar varias definiciones de evangelio. Esta es una, no lo olviden. Está aquí en el 3:4. Es una proyección luminosa de la gloria de Cristo. Si Cristo es Dios, su manifestación suprema, su gloria es la luz. Y el ministerio de nosotros es dar a conocer la luz de su evangelio. Y la luz es la verdad, es la justicia, es la paz, es el amor. De eso somos servidores. Es una proyección luminosa de la gloria de Cristo. Eso es el evangelio. Proyección luminosa de la gloria de Cristo. Más adelante ya tendremos otras definiciones en Romanos. Ya llegaremos ahí. Pero pronto esto es a propósito de la meditación de lo que pasó con las tablas, con las leyes escritas sobre tablas de piedra. Allá se manifestó la gloria, pero fue momentáneo. Ahora nosotros somos de la nueva alianza, proyectores de la gloria de Cristo. Si volteo otra vez la página, se van a fijar que en el último párrafo de la 117 tengo citado allí 2 veces el 3:5. ¿Por qué? Porque en la página, si no recuerdo mal, en la 75, nos vamos a echar para atrás un poquito, sí. En la página 75 hicimos un análisis que va de la primera a los Corintios, capítulo 3, verso 5, a capítulo 4, verso 13. Y fíjense cómo dice, la misión de los predicadores.
Entonces, número 9. Por favor, en ese trabajo que van a hacer, coloquen al último unas 8 o 9 o 10 edades de los predicadores, 10 gracias dadas por Dios, 10 frases que describan la novedad del predicador actual, juntando, si ustedes se dan cuenta, juntando lo que encuentren del capítulo segundo, de la segunda carta a Corinto, capítulo segundo al 7, ahí está la novedad de los nuevos predicadores. Y allá en la primera, en el capítulo 3, acuérdense. Entonces, si juntan esto, al final, a ver si ponen allí unas frases, unas 10 frases que describan distintas situaciones. Eso les va a llevar un tiempecito, pero les va a ayudar a ver mejor el trabajo que hacen ustedes o que van a hacer de llevar el evangelio a toda criatura, llevar la luz del evangelio. Y cuando digo luz, si ya entendieron lo que es la Kabod Yahvé, es llevar la gloria de Dios a todas las gentes. ¿De acuerdo? Bueno, vámonos al capítulo segundo, a la página 119, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versos del 5 al 16. Ubiquémoslo. Primero empezamos por ubicar. Recuerden que en la división que nos hizo Borkham para ayudarnos a leer la carta, estos versos los escribió Pablo del 5 al 16 del 7, probablemente ya en Filipos. La primera parte de la carta la escribió todavía en Éfeso. Pero después que supo que se habían metido estos revoltosos que venían de Jerusalén, hizo un viaje que no registra el libro de los Hechos para ponerse de acuerdo con los corintios, pero los encontró muy alterados, de tal manera que uno se enfrentó con él en público y nadie metió las manos, no lo defendieron. Se vino muy triste. Se regresó a Éfeso y escribió la llamada Carta en Lágrimas 2:4, que es capítulo 10. Hoy creemos que es el capítulo 10 al capítulo 13. Ya lo dijimos, pero los vuelvo a ubicar para que no se pierdan. Una vez que escribió eso, mandó a Tito a dejarla. Y mientras tanto quedaron de verse en Troade. Siempre que yo mencione una palabra de geografía, búsquenla, si no, no les ayuda para poder desarrollar los movimientos de Pablo. Quedaron de verse en Troade, la antigua Troya, y no llegaba Tito, y Pablo sufría. Estamos en el capítulo 7, en el verso 5. Pablo estaba sufriendo porque Tito no llegaba. Entonces continuó su viaje hacia Macedonia y se encuentra con Tito, probablemente en Filipos, porque era la comunidad que más quiso Pablo toda su vida. Se encuentra en Filipos y allí empieza el capítulo 7, el verso 4. El capítulo 7, verso 5, porque ahí quedamos, ¿no? Cuando llegamos a Macedonia, Caigar, el tonton, Gemón eis Macedonian, Udemian es Gemen,
anesi. No tuvimos ningún consuelo, ningún sosiego en la carne. No tuvimos ningún sosiego en la carne, sino al contrario tribulaciones, guerras de por fuera, exteriores, y miedos, phoboi, exoten, por dentro. Ya estábamos afligidos, porque estaba muy revuelta la comunidad. Probablemente podían haberse separado de Pablo, se hubieran amoldado a las nuevas predicaciones de los llegados de Jerusalén. Pablo vivía pues en una aflicción muy grande, que le va a llamar lipe, que voy a explicar dentro de un momento. Entonces, de repente llega Pablo a ¿cómo se llama? A encontrarse con llega Tito y se encuentra con Pablo. Y ahora sí, ya podemos leer. Ya lo había leído, volverlo a leer, capítulo 7, versos 5 y siguientes, para que lo lean lo digamos bien, y luego yo regreso sobre los puntos esenciales, se los doy en griego. A ver, por favor. Verso 5. Efectivamente, ¿alguien? Efectivamente, tras llegar a Macedonia, no tuvimos sosiego alguno, sino toda clase toda suerte de tribulaciones. Por fuera luchas, por dentro temores. Pero el Dios que consuela a los abatidos nos consoló con la llegada de Tito. Pero no fue solo su llegada, sino también el consuelo que le habíais proporcionado al decirle que me echáis de menos y transmitirle vuestro pesar y vuestra preocupación por mí. Estas noticias me llenaron de alegría, porque no me pesa haberos entristecido con mi carta. Y si entonces me pesó, sé que aquella carta os entristeció, aunque solo fuera por un momento. Ahora me alegro, no por haberos entristecido, sino porque aquella tristeza desembocó en arrepentimiento. Pues os entristecisteis de cara a Dios, de manera que no habéis sufrido perjuicio alguno de nuestra parte. En efecto, la tristeza de cara a Dios produce un irreversible arrepentimiento para la salvación. En cambio, la tristeza meramente mundana desemboca en la muerte. Ya veis lo que ha producido entre vosotros esa tristeza de cara a Dios. ¿Qué interés, qué disculpas, qué enojo, qué temor, qué añoranza, qué afán, qué escarmiento? En todo habéis mostrado que erais inocentes en este asunto. Así pues, si os escribí no fue a causa del que injurió, ni del que recibió la injuria. Fue para que se pusiera de manifiesto entre vosotros y ante Dios el interés que tenéis por nosotros. Eso es lo que nos ha consolado. Pero mucho más que por este consuelo, nos hemos alegrado por el gozo de Tito, al verse tranquilizado por todos vosotros. A veces le he comentado lo orgulloso que estoy de vosotros, pero no he tenido que avergonzarme por ello. Antes bien, así como os hemos dicho siempre la verdad, así también se ha demostrado que era verdadero el motivo de mi orgullo por vosotros, tal como le comenté a Tito. Y su cariño por vosotros ha crecido al recordar vuestra obediencia y el religioso respeto con el que le acogisteis. Me alegro de poder confiar totalmente en vosotros. Bien, gracias, con eso basta. En la página 119, los versos 5 al 7 empezamos. Nos van a conectar con el 2.13, donde nos cuenta el mitente, es decir, Pablo, lo que le sucedió cuando dejó Troade. La expresión no tuvo nuestra carne ningún reposo, ya lo leímos en griego, se refiere
a lo débil y humano del hombre, a las dolencias interiores y corporales por el fragor del apostolado en Macedonia. Ciertamente le duele la situación de Corinto. Está a punto, a lo mejor él piensa, de perder la comunidad. Pero aquí también yo creo que recuerda situaciones que ha pasado con mucha dificultad. Allá donde vivía, el tercer viaje, recuerden que pasó 3 años viviendo en Éfeso, ya había tenido un problema grave. Los orfebres se habían echado encima porque esos vivían haciendo imágenes de la diosa que tenía un gran santuario, una de las 7 maravillas del mundo, de Artemisa. Pero con la predicación de un Dios uno, de un solo Dios, verdadero, creador del cielo y de la tierra, habían perdido trabajo los orfebres. Y entonces se unieron y se fueron encima de Pablo. Seguramente también recordará que ya había tenido todos los problemas de Galacia. Porque si bien esta carta, la primera Corinto fue en el año 56 y la segunda Corinto fue en el 57, la de Galacia fue en el 54. Nada más que la dejé para después porque es la base de todos Romanos. Las vamos a ver juntas. Por lo tanto, ya todo el problema de Galacia, que fue terrible, ya lo vamos a ver, ya lo tenía encima también Pablo, y sabía que su apostolado le había costado mucho trabajo. Entonces, por eso, esperando buenas noticias que vengan de allá de Corinto, quiere ver a Tito, sufre desasosiego. Después, en la página siguiente, en la 120, se van a encontrar por ahí, como estaba inseguro del éxito de su misiva enviada por Tito, estoy en el segundo párrafo, ahora se alegra de la buena acogida de la misma, que le disipa todos sus temores. Tito le trae buenas noticias. Rebosa a Pablo de alegría. Tiene mucho cuidado en no abrir de nuevo las heridas, ya no toca para nada el problema que le sucedió a él en su viaje intermedio. Le duele haberles escrito, seguramente la carta en lágrimas, como ya dijimos, pero ya no la toca, porque sería como volver a abrir las heridas. Después, más abajo, la tristeza causada fue momentánea y sirvió de motivo para la reflexión. Las circunstancias le empujaron a escribir esos reproches, pues se los merecían y al final dieron buen resultado pastoral. Habla el apóstol que corrige y el padre al que le duelen sus propios hijos. Abajo está una expresión en griego que quiero que la vean. La expresión lipe kata theon. Recuerden que empezaron por aprenderse el alfabeto en mayúsculo. Lipe es la mayúscula de la lambda. Lipe kata theon quiere decir la tristeza según Dios. Esa expresión aparece 5 veces en Pablo, pero no hay que traducirla en forma negativa. Y es la que se conforma con los designios divinos. Los corintios, después de la lectura del escrito, se dejaron conducir por la gracia que los llevó hasta la reflexión, el arrepentimiento y el regreso a la obediencia. Esa carta escrita en lágrimas no les produjo una tristeza en vano, sino algo que les removió interiormente a reconocer sus faltas, a arrepentirse y a regresar.
Esas son las noticias que le trajo Tito. Porque abajo dice, y no invento una definición mejor, la tristeza del mundo es la melancolía y el desánimo de los pecadores. La lipe kata cosmon, que se opone a la lipe kata theon. Es la melancolía y el desánimo de los pecadores al verse en el abismo de su degradación que los arrastra lejos de Dios. Por eso, un verdadero seguidor de Cristo no debe ser triste. Si alguna vez llega a padecer problemas, esa lipe katateón debe hacerlo reflexionar para cómo salir de ahí y volverse a reconectar con su Dios. Que solo el pecado puede producir esa especie de desasosiego interior. Verso 11. Se encarga de enumerar los saludables efectos de la tristeza según Dios, otra vez. El sentimiento los llevó a castigar al ofensor del apóstol, los de la comunidad, y a regresar, es decir, regresar otra vez a ¿cómo se llama? Regresar a la buena comunión con Pablo. Regresar a la buena comunión con Pablo, dice el verso 9. Nim Jairo, ahora me alegro, no porque os hayáis entristecido, sino porque os habéis entristecido, porque vuestra tristeza os ha llevado al arrepentimiento. Eso dice el verso 9, que es núcleo de todo lo que está ahí, y desde luego también el verso 11. Este sentimiento los llevó a castigar al ofensor, etc. Emocionado por la respuesta de la comunidad, declara a los miembros inocentes, especialmente al que se atrevió personalmente a ofenderlo, allá en 2:5, 7:12. Pero aquí el plural también hace alusión a los corresponsables, es decir, a los que no metieron ni las manos cuando lo ofendió esta persona. Los últimos versos del 12 al 16, el mitente sigue bordando en torno a la ofensa, el perdón y la alegría. En primer lugar, les asegura el pastor que no les escribió ni con rencor ni con espíritu de venganza por la ofensa personal recibida. No se trata desde luego del caso del incestuoso, que está ya en el capítulo 5 de la primera, sino por la idea positiva de la corrección, esperando desencadenar reacciones positivas en relación con la conversión. Y termino diciendo, así que el centro de la intención redactora no fue ni el ofensor ni el ofendido, sino el provecho de la comunidad. En otras palabras, cuando Pablo como pastor corrige, no está tratando de responder vengativamente contra los que lo ofendieron, sino los está tratando de hacer reflexionar para rescatar a la comunidad. Él es un buen pastor. Así que su carta no tiene en el centro al ofendido ni a los ofensores, sino la contribución para que todos regresen otra vez arrepentidos a la casa de la buena comunicación con el pastor, que es Pablo. Y termino ya diciendo, vuelve a hacer mención de los consuelos traídos por Tito y por su excelente labor apostólica, por haber terminado la colecta en favor de los pobres de Jerusalén, cuando aún las relaciones en Corinto eran buenas, pero ya para el tiempo de su terminación ya habían pasado los acontecimientos deplorables. Por lo tanto,
suponían más espíritu de parte de este extraordinario colaborador de la misión, etc. Termino diciendo, Pablo nos deja en estas páginas. Allá en capítulo 3, que quiero, página 75, capítulo 3 de la primera carta, y aquí en la segunda, también capítulo 3, más bien desde el 2 al 7, nos deja los más altos conceptos de lo que es el valor del predicador, el valor del apóstol. Son los mejores capítulos de Pablo desde el punto de vista pastoral. Por eso decía, trabájenlos, saquen en limpio los elementos esenciales, tanto de lo que compone la esencia del apostolado, como la dignidad misma del apóstol. Segundo, dense cuenta que todos los seres humanos necesitamos siempre el consuelo de una palabra. En vida, hermanos, en vida. Porque estas noticias que le trajo Tito de Corinto, como ya se las leí, Min Jairo, ahora me pongo muy alegre. Estoy muy alegre. No porque os hayáis entristecido, sino porque esa tristeza os llevó a la reflexión y al cambio, a la metanoia. Entonces, según otra conclusión, Pablo logró salvar a los corintios primero de la amenaza, de la confusión y la división que había entre ellos a propósito de la predicación del habilísimo orador que se llamaba Apolo. Lo rescató. Después vino otra oleada de malos predicadores que llegaron con cartas autorizadas por las iglesias, no sabemos cuál, si la de Jerusalén o la de Antioquía, para predicar. Y Pablo hace una reflexión de lo que fue la antigua alianza, de lo que fue Moisés y de lo que son ahora ellos. Y por encima de la vieja alianza coloca la dignidad de los nuevos predicadores. ¿Y qué creen? Logró otra vez reconquistar la comunidad tan difícil que era Corinto. Recuérdense que inclusive ya estaba en peligro el credo fundamental allá en Corinto. Muchos andaban diciendo, capítulo 15, ya lo estudiamos, que quién sabe si fuera cierto lo de la resurrección personal. Hasta allá llegaron a tocar los núcleos del credo. Y Pablo, gracias a su habilidad, primero de presentar a Cristo crucificado allá en Corinto, en la primera carta, gracias a su habilidad de hacer este análisis en relación a la antigua alianza, porque estos predicadores andaban diciendo, lo vamos a ver en Galacia, que lo que Pablo andaba haciendo era despegar a los cristianos de sus raíces judías. Lo vamos a ver en Galacia. Por eso hace un análisis de lo que pasó allá en el Sinaí, porque para los judíos la ley era lo más importante. Y él les dice, esas leyes eran externas. Sí, se dieron en un momento de gloria, doxa, pero era una gloria pasajera. En cambio, nosotros ahora somos servidores, él se coloca en primer lugar, somos servidores de la iglesia de Dios. Pero nosotros le llevamos a la gente no una gloria pasajera, sino la gloria, la luz eterna que es el Evangelio, para salvarlos de una vez y para siempre, para ganarles el corazón, no la conducta externa, etc. Por ahí está, pues, el éxito de Pablo
logró enderezar los caminos tortuosos de sus comunidades, gracias a la preparación teológica que tenía, gracias a su habilidad de pastor, gracias a que supo entrar exactamente allí donde estaba la dolencia de la gente. Y esas son enseñanzas para todos nosotros. Porque la gente que tú tienes, estoy hablando de los asesores en este momento, puede ser que tengas 7, 5, 10, pero todos tienen una situación distinta. Todos son diferentes. Acércate a ellos. Piensa lo que dice la carta, por eso la vas a leer y la vas a hacer tú mismo. Que ese regalo de ser apóstol te lo dio Dios. Que la capacidad de que te oigan tus 10 alumnos no es porque tú seas un buen orador. Claro que sí, estás preparado y todos los días tomas en serio las cosas, pues es Dios el que te está poniendo que te acerques más a Él para que vayas a predicar. Pero el remover el corazón de los otros, aquí lo dice la carta, solo lo da Dios. Por lo tanto, antes de que empieces tu trabajo, ponte en las manos de Dios y dile que no eres más que su servidor, su instrumento, que Él es el que va a poner lo demás, que te va a iluminar a ti con la gloria del apostolado. Hoy encontramos esa definición aquí, la gloria del Evangelio, la luz del Evangelio. La luz de la gloria de Dios es el Evangelio, y que va a iluminar a los que tú les lleves la palabra. Entonces, hagan una especie de resumen de las dos partes. Ya no vamos a tener, sobre esa línea no vamos a tener ya otra oportunidad. ¿Quiénes somos nosotros? Desde la primera carta a Corinto, que ya la meditamos, el pedacito aquel del capítulo 3 y 4, y la segunda carta que va del 2 al 7. Por favor. Mañana, pues el jueves, antes de eso quiero que me den sus, que haya preguntas para poder dar dos avisos que voy a dar al final. Preguntas, porque allí dejo yo ya dos tratados de la segunda carta a Corinto, me faltan dos. Me faltan dos tratados. Esos dos tratados están dentro de la carta en lágrimas. En el capítulo 10, uno es el primer tratado y el segundo está en el capítulo 12, porque vamos a hablar del famoso éxtasis de Pablo. ¿En qué consistió el éxtasis de Pablo? Bueno, muy bien. ¿Preguntas? Luz María Chiscayaro. ¿Ya todo se entendió? Todo está fácil. Monseñor. Qué bueno. Ego Cándida. Monseñor, en el capítulo 4, versículo 8, dice Pablo, vivimos siempre apretados, pero no aplastados, apurados, pero no desesperados. Espérame, ¿me está citando qué cosa dice el capítulo qué? 4. 4 de la segunda. De la segunda de Corintios. Verso 8. 8, perfecto, gracias. Adelante. Sí, dice, vivimos siempre apretados, pero no aplastados, apurados, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no rematados. Llevamos atados a todos lados la muerte de Jesús. Eso es en este capítulo. Luego, sí. En el 6:4, sí, Monseñor, se refiere a él se refiere a toda su vivencia que tiene en Corintios,
que no es, no lo dice, ¿cómo le diré? No lo dice de una forma que no sufre. Él sí está sufriendo mucho en este versículo que dice Pablo, que vive siempre aplastado, apretado. ¿A qué se refiere, Monseñor? Si él tiene ¿cómo dice? Ay, Dios mío, sabiduría en sí, pero también sufre mucho en esta situación. Sí. Por esto. No, está buena la pregunta. Sí, porque estamos exactamente en el corazón mismo del apostolado. Sí, qué bueno. Ya me había yo referido, pero voy a otra vez. No sé. Sí, pero voy con mucho gusto. Voy allá. Él dice, hace referencia a todas las dificultades que ha tenido como apóstol. Y aquí no están todavía mencionadas todas. Vamos a ver más todavía. Como dijera, va a haber, desde luego, primero, indiferencia. Segundo, a veces va a haber rechazo. Rechazo de parte, hace rato mencioné, por ejemplo, a los interesados joyeros de Éfeso, de gente pagana que vivía del comercio. Los comerciantes, si al comerciante le cierran una puerta, se va a enojar. Sí. Pero también va a vivir la envidia de sus correligionarios judíos, porque allá en Tesalónica aparece la palabra envidia. Qué terrible la palabra envidia, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de los judíos de la sinagoga de Tesalónica ya habían empezado a seguir a Pablo y a hacerse bautizar. Va a tener peligro de ríos, como va a decir en alguna ocasión, porque pues por allá él tenía que caminar. Muchas cosas las hizo por caminos, en barco. Por ejemplo, de Troade a Filipos se fue en barco, pero otras era caminando. Peligro de los falsos hermanos, peligro de asaltadores en el camino. Sin embargo, aunque muchos, que eso es lo que más le duele, allá en Corinto lo habían atacado y las demás gentes no habían sacado la cara por él, le duele, lo rechazo, como cualquier ser humano. Dice, pero sin embargo, contraponiendo, porque él sabe escribir bien, contrapone las aflicciones que ha pasado con el gozo profundo de saberse un elegido de Dios. En otras palabras, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Él sabe que lo que anda predicando es la verdad, y eso lo sostiene siempre. Entonces, todas estas frases que están allí contrapuestas van en esa misma línea. Él nunca va a dejar de serle fiel a Cristo por más dificultades que tenga. Y allí nos detenemos también nosotros y nos preguntamos, fuera de la indiferencia con la que nos encontramos ahora modernamente, parece que nosotros no hemos sufrido la violencia, el rechazo, los golpes, las injurias que sufrió Pablo. Pero a nosotros sí nos toca sufrir la indiferencia, es decir, predicamos y sabrá Dios quién nos oiga. Predicamos y muchos nos oyen, pero no nos escuchan. O nos escuchan, pero no hacen cambios interiores. La conducta sigue siendo la misma. Sus aficiones están en otra parte. No se recorre ni un centímetro hacia el centro, que es haber encontrado a Dios. De tal manera que siguen en la lipe catacosmo, es decir, siguiendo aquí la expresión de Pablo, en la tristeza de sus propios pecados. Entonces, con eso nos vamos a encontrar, y entonces nosotros no vamos a decaer, porque nuestra oración, nuestra relación con Dios, como dice el mismo Pablo, que lo van a leer más a fondo,
nos va a sostener. Con esos 10 puntos que les di, van a poder leer bien todo lo referente al apostolado y a darle sentido que tiene. Porque en el fondo, esta es una especie de meditación teológica sobre quién eres tú como apóstol y quién soy yo y quiénes van a ser los que se van a consagrar de tiempo completo. Me refiero a los futuros sacerdotes. ¿Qué somos como apóstoles? Como diría alguna vez Jeremías también, vamos a ser de repente el hazmerreír de todos, a veces hasta la burla de todos. Pero si nosotros sabemos y saboreamos la verdad de lo que somos, si tenemos una idea clara de que fuimos privilegiadamente elegidos por Dios, sabremos vivir intensamente nuestra vocación de apóstoles. Gracias por esa pregunta, porque eso viene a completar. Sí, gracias. Una pregunta, monseñor. Sí. Con respecto a las celebraciones de estos últimos días, yo tuve algunos, no confrontamientos, pero con respecto a que vienen los muertos. Entonces, pues como evangelizador, pues yo tengo que establecer mi posición, ¿no? Una cosa es la tradición que tenemos en nuestra cultura y otra cosa es pues lo que nos dice el Evangelio acerca de la resurrección. Decía mi papá, los muertos si están en el cielo, ¿a qué bajan? Y si están en otro lado, él le llamaba el infierno, pues ¿quién los va a dejar salir? Entonces, pero me dijeron, no es posible que tú, que eres muy de la iglesia y eso, nos digas eso, porque sí vienen. ¿Qué se Acuérdese. les dice en ese caso? Sí, gracias. Gracias por su pregunta, porque es muy adecuada. Apenas ayer celebramos el día más triste de los muertos, ¿no? Por la pues pandemia. Sí, pero de tristeza, ese es el... Pero voy al tema, sí, no, nomás digo por decirlo, voy al tema. Recuerde que esta idea de que los muertos van al más allá es propia de las antropologías de todos los tiempos. Tal vez la más desarrollada sea la egipcia, pero en realidad en Mesopotamia, en Asiria y aquí en México igual también, el Mictlán famoso, entre los hebreos el Sheol, entre los griegos el Hades, etc. Hay un más allá, siempre una especie de nostalgia de que hay un más allá. Sobre eso se tejió poco a poco la revelación definitiva que se vino a dar en el siglo II a.C., hasta llegar a las frases verticales del mismo Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Pero la fusión, las culturas son unas fuerzas tan profundamente arraigadas en el corazón de las gentes y en la tradición de padres e hijos, que es muy difícil quitarlas. Van 500 años que estamos tratando de crear un México nuevo, montado sobre dos grandes culturas, la precortesiana y la española, y no hemos podido todavía, ni podremos, porque ya hemos incrustado y hemos hecho hasta que se cruzaran los hilos de ambas culturas. Nosotros pertenecemos a un México mestizo, de tal manera que estos altares que se ponen con ofrendas no son de origen español. Estos ya existían, con la esperanza de que los muertos regresaran. Lo que se hizo fue recogerlos y de repente ponerles una cruz en el centro, pero en el fondo allí, digamos, hay un desequilibrio. Allí ganó la creencia indígena sobre la venida de los difuntos. No, los muertos ya no vuelven, señora. Cuando en alguna ocasión me dicen que les dé agua bendita para echarla en la casa porque ahí rechinan las puertas, les digo, no, mira, primero cómprate un aceite para las bisagras y ya después vienes a hablarme.
Y además, no es necesario que tú eches el agua. Invítame, yo voy a echarla, o invita al párroco y él va a orar porque vas a estrenar una casa, no porque haya ruidos extraños. En todas las casas hay ruidos extraños. Pero nosotros los cristianos tenemos que saber que que nuestros difuntos, y para que nos duela, mi padre y mi madre, están en las manos de Dios. Y que a ellos me une únicamente la plegaria. Así como dicen las estampitas, las flores se marchitan, las lágrimas se evaporan, pero las oraciones están siempre en la presencia divina. Así que tenemos nosotros que decir eso siempre, porque es la verdad. Nosotros tenemos que decir siempre la verdad. Y acuérdese, ahora ya dejo la tarea, de lo que dice Pablo, en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 y siguientes. Y lo que dijimos en todo el capítulo 15 de primera a los Corintios, todo el capítulo 15, hay que leerlos en relación con los difuntos. Gracias, pero esas preguntas me hacen hablar y completar la clase. Me da mucho gusto, porque lo que importa es qué tanto se les queda a ustedes. Eso es lo que importa. Los protagonistas de la enseñanza son los alumnos, no el maestro. Adelante. ¿Alguna más? La última para que les dé unos avisos. Gracias, Padre. Gracias, monseñor. Yo, padre, Sí, en cuanto, bueno, va más en sentido de aplicación. En cuanto a Pablo, Pablo sentía el amor inmenso de Dios por él, se sabía elegido especialmente por él, reconocía que era alguien especial, un enviado especial. En su padecimiento que Pablo tenía, se habla de, los problemas que ve en la comunidad, tanto persecuciones como los problemas en este caso de Corinto, ¿no? sí. De algunos predicadores, digamos, que de alguna manera pudieran confundir. Pero en el caso, diríamos, personal, ¿cómo uno pudiera salir de alguna situación en la que ya no es tanto el saberte especial o el saberte enviado, sino que realmente eso ya no dice nada, en el sentido de que pareciera que a veces el amor de Dios se acaba, o el amor de Dios no se siente, no se experimenta, se tiene como teoría, porque Pablo lo sentía y parecía que la comunidad se alejaba de Dios. Pero en el caso de uno, cuando pudiera entrar en esa circunstancia, ¿qué pudiera uno realizar? Sí, ya entendí tu pregunta y está muy bien también. Antes que nada, un futuro predicador de la palabra de Dios debe estar lleno de Dios. Acuérdate que el documento Puebla, que yo les he citado mucho, dice que una de las condiciones para que alguien dedique su vida totalmente al servicio de Dios es haber tenido una fuerte experiencia de Él y haberla cultivado durante toda su vida. Al Papa Juan Pablo II, un día le dijeron que cuáles eran los quehaceres de un papa. Y él dijo, el primero de todos es rezar por el mundo. Y ustedes saben que ese papa rezaba sin faltar 2 horas seguidas. Eso nos lo contó alguien que estuvo viviendo con él. Aquí, nos lo contó aquí en el seminario. Es decir, la oración es parte indispensable del buen predicador, del buen apóstol, del buen misionero. Si no hay una unión con Dios, si no hay un convencimiento total, no mental, sino también del corazón, si no hay un espacio para la plegaria,
personal y litúrgica. Si tú te ordenas sacerdote, vas a tener la posibilidad de un encuentro personalísimo con el Padre a través del Hijo. Si no hay eso, puedes llegar a ser, capítulo 13, ya lo vimos, campana que resuena. Pero no va a decir, va a ser instrumento insensible del mismo Dios. Y a lo mejor edificaste tu casa sobre arena y en las primeras situaciones difíciles te rompes. Sin la presencia de Dios, Pablo también se hubiera roto. Vas a ver lo que va a pasar en Gálatas, todavía falta. En Gálatas va a sufrir también. El apostolado es una invitación a como me decía, pues cité otra vez al señor arzobispo Huesca, porque le dije un día, jugando con él también, le digo, pues usted se ha vuelto muy estudioso desde que ya es emérito, pero se me hace que ese trabajillo le quitó su vocación de estudiante. Dice, pues ese trabajillo, me dijo, consiste en cargar mi cruz y ayudar a cargar la cruz de los demás. Así me dijo. Y eso es cierto. Tú no solamente vas a cargar tu cruz, sino vas a ayudar a cargar la cruz de los otros. Y para eso necesitas tener fuerza. Y la fuerza, lo vas a leer aquí mismo, en este texto que vimos hoy, viene de arriba. Y debes tener la confianza plena y total de que la moción interna de las personas ni siquiera la vas a hacer tú, sino Dios mismo va a mover el corazón de la gente para que te escuche. Pero sin la plegaria, vuelvo a decir, si te despegas de Dios, ya no tienes nada de qué hablar. El apóstol es un testigo vivo de la presencia viva de Dios. Qué bueno que me hiciste hablar, hermano. Es un testigo vivo de la presencia de Dios en su vida. Y así pueden venirte muchos problemas, porque te van a venir problemas. Eso desde luego. Tienes que pedirle luces siempre a Dios para resolverlos. Y si lo resuelves, qué bien. Y si no lo resuelves, de todas maneras, tu fidelidad debe estar siempre firme. Esa pregunta es muy buena, completa. Yo creo que el núcleo de la apostolicidad es la unión con Dios. Y creo que ya acabé. Y qué bueno que me hiciste la pregunta. Bueno, entonces miren, ahora voy a hacer dos avisos. Ya calculé bien mi tiempo. Según el calendario de los seminaristas, que es el que vamos siguiendo, porque ellos son los que, esta clase fundamentalmente es de ellos, se van a terminar las clases el día 27 de noviembre. Entonces, yo no quiero que se queden sin Gálatas y Romanos completo, porque Gálatas y Romanos vamos en orden, es la máxima expresión de todo Pablo. Romanos es la tesis doctoral de Pablo, y esa va en segundo lugar. Ya les explicaré por qué. Y yo siento que las 8 clases que nos faltan no van a ser suficientes. Entonces, les pido de favor, si pueden, que me regalen 4 miércoles de noviembre nada más, para que sean martes, miércoles y jueves. Ojalá puedan, porque yo no tengo ganas de ver todo. Si después del tercer miércoles que me regalen, ya veo que ya voy a acabar con los martes y jueves, nomás me regalan 3. Pero ahorita quisiera que tuvieran la disposición de regalarme
los miércoles también de todo el mes de noviembre, para que terminemos Gálatas y Romanos, ¿me entienden? Y todavía nos falta terminar 2 Corintios. ¿Por qué les digo esto? Porque acuérdense los seminaristas que teníamos, o sea, el horario era de 4 horas a la semana, es decir, de martes, miércoles, jueves y viernes. Pero yo tomé 2 porque doy 1:30. De hecho, las clases en el seminario son de 45 minutos. Si doy 1:30, pues estamos bien, pero no me alcanzaron. Siento que no, yo quiero ver la carta a los romanos con más calma, ¿me entienden? Y desde luego Gálatas. ¿Qué les parece? Pues díganme con la mano, porque es más fácil con la mano. ¿Están de acuerdo en que sigamos mañana y pasado durante noviembre? O sea, los miércoles de noviembre, esto es lo que estoy pidiendo. Quiero ver manos. Ok, gracias. Entonces mañana nos vemos aquí a la misma hora y por el mismo canal, porque mañana vamos a terminar 2 Corintios, primero Dios. O vamos a tratar de terminarla, porque ya con eso sí me da tiempo de Romanos y Gálatas. Bueno, entonces, segundo aviso, a los seminaristas también, les voy a pedir, aparte de este resumencito que me hicieron, que ya lo voy a recoger porque ya me lo van a traer, mañana creo que mañana me lo traen, me lo van a dejar ahí en la puerta, me voy a poner a leer, desde luego, y entra en el compendio, en su nota final. Café en primavera. ¿Cómo? Oigo. No sé, ¿alguien quería hablar? No, sí, paga su... No están apagados. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo se llama? Les voy a pedir nada más que me hagan 2 cartitas más, ya por su cuenta. No, Romanos y Gálatas, déjenmelas a mí, esas yo las voy a pasar. Pero no quiero que se queden sin Filipenses y Efesios. Nada más de esas 2 cartas, quiero un resumen para los seminaristas y para los seglares que anden de veras buscando a Dios. Hagan un resumen de aquí mismo del libro, de esas 2 cartas. Ya con eso hago de cuenta que ya vieron todo. Nada más Filipenses, por ser la más espiritual de todas las cartas de Pablo. Y Efesios, porque resume muy bien a Colosenses, basta con Efesios. Se puede decir que Efesios es una extensión de Colosenses y que la eclesiología de Efesios es muy importante. Entonces háganme un resumen de Efesios. Una de Filipenses y una de Efesios. Las 4 las escribió Pablo en la prisión. Nada más. ¿De cuántas hojas, tamaño carta? Pues que no pasen de 5 o 6 hojas, ¿de acuerdo? Nada más, chiquito. Padre, ¿no va a decir de la catequesis? Ah, sí, cierto, gracias. Me hacen falta catequistas para Santa Rosa en línea, por lo menos 1 o 2. Si alguien tiene, ¿cómo se llama? Deseos de dar catecismo, ya tiene preparación. Si de preferencia ya hizo la pedagogía catequística y por lo tanto ya tiene todas las carpetas de la primera etapa, se lo voy a agradecer. Y entonces, si Mechita está por ahí oyéndome, Sí, padre. nos puede decir su teléfono para que las personas que estén interesadas le hablen a su teléfono o las personas que puedan interesar a otras. Sí, padre, mi teléfono es... Con dos tenemos, ¿no? 222-228-5022. ¿Qué le parece si más despacito? 222. Sí, 200, a ver, vamos despacito. 222. 2. 28. 50. 22.
Perfecto. Sí, Entonces, gracias. si alguien ya ha sido catequista, si alguien tiene ganas de compartir su fe con niños que están ahorita volando porque hubo algún problema allí en la catequesis, se enfermó una de ellas, está pues atendiéndose porque tiene una enfermedad seria. Entonces, hagan favor de ayudarle. A Mechita está sola ahorita y los niños están esperando porque ellos empezaron antes que nosotros su catecismo. Y Mechita les ha estado pues, diciendo que ya merito y que ya va a conseguir y no, pobres niños, no hay que dejarlos. Me avisa, Mechita, por favor. Sí, padre. Gracias. Por favor, que pueda ayudarle en línea, ¿entienden? Que tengan tiempo. Se ponen de acuerdo con el tiempo con usted. ¿De acuerdo? Muy bien. Padre, gracias. Entonces, mañana, sí, gracias, Mechita. Mañana ella es la señora Mercedes Ramírez. Yo le digo Mechita, pero pues es la señora Mercedes Ramírez. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Alguna pregunta más o ya nos vamos? Ya, esas son las... los que falten de boletos de la rifa en favor de los sacerdotes, ancianos y enfermos. Por favor, como dicen los italianos, cuando van a suplicar, vi prego, lleven su blog con su dinero al instituto hoy o mañana, porque hay que dejarlos a la curia después. Nosotros nos encargamos de llevarlos a la curia, porque ya va a ser... Por favor. A ver, el que está hablando que me diga qué quiere. Se quedó abierto el micro. ¿Cómo? Se quedó abierto su teléfono, perdón. Sí, su micrófono, perdón. Bueno, entonces, por favor, los que falten de entregar sus blogs, ya entreguenlos hoy y mañana. Va a estar abierto el instituto. Mañana, todavía pasado mañana en la mañana, de 10 a 1. Ya va a ser el último día, porque no podemos abrir el instituto todavía así en forma. Están haciéndonos el favor algunas personas de recibir inscripciones para los nuevos cursos y al mismo tiempo están recibiendo los boletos. Tengan la bondad. Bueno, sí. ¿Cómo? La clase de mañana es a la misma hora. Mañana es 12:15 también. Sí, 12 y 15, exactamente igual. Y ya les dije, si con 3 miércoles resolvemos el problema, bendito sea Dios. Si se necesitan los 4, yo les aviso. Por favor. Nada más en este mes, nada más. Gracias. Y buenas tardes y buen provecho. Buenas tardes. Gracias, padre. Gracias, monseñor. Que Dios los bendiga. Estoy con ustedes. No Gracias. saben, yo nunca había dado clases por línea. Ustedes me están enseñando a medio darla porque no me siento igual. A mí me hace falta mi pizarrón y me hace falta levantarme y caminar y platicar. Pero gracias a esta línea hay 65 o 70 personas. 62 personas en línea. Qué bueno. Bendito sea Dios. Y yo tengo inquietudes, padre, pero bueno, después platicamos. Sí, dígame. Digo que yo tengo algunas inquietudes sobre esto, padre, pero pues sería interesante después a lo mejor platicar un poco porque pues yo creo que del instituto, bueno, de los que estamos por aquí, uno de los activos más importantes que tenemos es usted. Y pues si estas clases quedan grabadas y si se pueden programar algunas clases más grabadas, pues creo que podríamos llegar a más gente en algún momento dado, con una estructura un poco más electrónica. Bueno, pues vemos, ¿tú cómo te llamas? Raúl Orozco. Por favor, es que no veía tu cara. Sí, cómo no, ¿sabes qué? Oye, ¿por qué no platicas con Noé?
Adelante, sí, porque sí ¿Tienes, veo que... ¿Tienes el teléfono de Noé? Sí, lo tengo por acá, creo que lo tengo en... Pónganse de acuerdo ustedes y ofrezcan algo. Yo quiero, ahora sí como dice, como cuando se llega a un restaurante, a ver qué ofrece la casa. Sí, gracias, Raúl. Claro que sí, pues tú estás metido en los medios de toda tu vida. Esas canas te salieron en los medios. No sé, definitivamente. todas en los medios. Sí. Bueno, sí, claro que sí, Raúl. Bueno, ok, padre. Gracias. ¿Quién más? ¿Ya? Bueno, pues nos vemos pues.